Gracias, estamos aquí con Andrea Ayala por el Día Mundial de la Refugiada. Gracias por la entrevista. Gracias. Y bueno, mi primera pregunta es sobre tu historia, cómo te involucraste en el activismo y específicamente en la defensa de los derechos humanos LGBTI. Mm. Bueno, yo empecé el activismo LGBTI en el año 2019. Yo estaba en la universidad todavía. Siempre cuento que mi plan nunca había sido ser una defensora de derechos humanos. Yo soy abogada, pero yo estudiaba en una universidad en El Salvador donde los abogados que tradicionalmente estudian ahí, pues trabajan sobre todo en el sector privado, como en bufetes privados, en el sector bancario, empresas, etcétera. Pero hubo un día en el que el Internet en El Salvador era una cosa bastante nueva y estaba revisando mi correo electrónico, que no recibía correo de nadie porque casi nadie tenía, pero había una página que todavía existe, que es un medio de comunicación LGBTIQ en El Salvador, que se llama El Salvador G, que ese día envió un correo masivo. Y yo estaba inscrita a esa página por tener información, yo no estaba organizada en ningún lugar, etc. Y lo que estaban llamando era que a las personas LGBTI que nos interesara llegar a defender nuestros derechos, llegáramos al pleno de la Asamblea Legislativa, que es como la Asamblea Nacional, porque se iba a discutir una reforma en la Constitución sobre el matrimonio igualitario. Yo Ujú. no sabía que se llamaba matrimonio igualitario, no sabía un montón de cosas en ese momento. Pero lo importante para mí fue eso, me movió y dije, bueno, me parece que hay que ir a defender esto porque siendo estudiante de Derecho, digamos que comprendía un poco el tema de que lo grave que era eh, que en la Constitución las personas LGBTI con El Salvador tuvieran esa categoría, es decir, les robaran estos derechos, ¿verdad? Entonces, ese día llegué a la asamblea como pollito comprado, decimos en El Salvador, porque yo no conocía a nadie, estaba ahí en una esquinita yo sola. Pero ese día empezó mi vida de activista, porque no sé por qué, me imagino que es el destino o algo. Alguien dijo, que entre ella, porque yo la oí hablar y habla bien, porque los legisladores habían pedido a una comisión de personas LGBT que entraran a la Asamblea Legislativa para discutir la reforma. Yo dije, ¿qué? Pero sí, yo no sé nada. Pero tomaron mi número de documento de identidad y fue una de las personas, de las 8 personas que entramos en ese momento en la discusión. Y a partir de ese momento ya nunca más dejé de ejercer la Defensoría de Derechos de Personas LGBTI. Ese día algo me transformó y dije, bueno, ya la carrera que estudio pues es bastante útil para estos efectos, pero digamos que esa fue la primera vez, por ejemplo, que yo conviví con una persona trans. Yo nunca había convivido con una persona trans. Mi comunidad LGBT era muy reducida, es decir, algunas amigas lesbianas y algunos amigos gays y nada más. Pero ese día empezó esa, digamos, trayectoria que ahora ya casi son 11 años de estar en el movimiento LGBTI y a partir de ese momento, como te digo, ya pues nunca pude salir de ahí, aunque lo intenté varias veces porque por razones de dinero, evidentemente, ¿verdad? Ser activista no paga en ninguna parte del mundo y bueno, viviendo en un país como en El Salvador, donde es tan complejo poder acceder al trabajo, siempre fue una de las dificultades que los defensores hemos enfrentado históricamente, ¿verdad? Entonces yo decía, bueno, no, quizás mejor me dedico a otra rama del derecho y esto lo hago como un hobby. Pero no, después de eso, en el año 2012, es decir, tres años después de estar trabajando como voluntaria en varias organizaciones LGBTI en El Salvador, bueno, sobre todo dos organizaciones, una que trabajaba sobre todo el tema de VIH y otra que era una organización de mujeres trans, con una compañera lesbiana que se llama Wendy Castillo, nos tomamos un café y dijimos, no, tenemos que fundar una organización que responda a las mujeres lesbianas y sobre todo que tenga alguna suerte de empoderamiento y que se convierta en un referente para las jóvenes lesbianas, porque en ese momento yo era joven y siempre nos preguntábamos
porque nosotros nunca habíamos visto a una lesbiana públicamente en El Salvador hablar, salir en la televisión, en el periódico. Siempre eran hombres gays los que tradicionalmente hablaban y discutían sobre la temática LGBTI y sobre todo desde el punto de vista del VIH, ¿verdad? Es decir, no se hablaba de ningún otro derecho más allá que el del acceso a la salud a causa del VIH. Entonces así decidimos fundar el espacio de mujeres lesbianas salvadoreñas por la diversidad, mejor conocido como SMULES. Y ahí empecemos a trabajar hasta la fecha, que eso sigue existiendo y yo pues no trabajo más para ellas, pero sí soy una de las fundadoras. Así. Vale, gracias. Y, bueno, tú tienes una larga historia como activista, primero en El Salvador, como dijiste, y en el Consejo Regional de Ilgalac también. Y ahora mucho de tu trabajo es en torno a las refugiadas mujeres y LGBTI. Y bueno, como refugiada tú misma, ¿puedes decirnos más sobre las situaciones que has tenido que enfrentar una vez que te has mudado a otro país? Sí, Y, digamos que, sí, perdón, Daniel, decime. no, bueno, quiero saber si tus luchas y dificultades comunes son comunes a otras refugiadas también. Bueno, para empezar, digamos que el estatus de refugiado es un estatus bastante complejo porque para mí, siendo una mujer lesbiana, es como tener otra capa en la piel que permite que me discriminen, ¿verdad? Es decir, no es que sustituya las otras formas de discriminación, es que simplemente lo suma. Eh, y por supuesto, la condición de ser una persona refugiada en cualquier parte del mundo es una condición muy compleja, ¿verdad? Uno se enfrenta a muchas barreras, como barreras tan, digamos, sencillas de alguna manera como el idioma, pero que cuando estás en otro país se convierte en una barrera muy grande que sobrepasar. La xenofobia es profunda, el racismo. Eh, yo vivo en el centro de Europa y digamos que la mayoría de personas son personas blancas, con el pelo claro, y es evidente que yo no soy una persona nacional de esta parte del mundo. Entonces, ese estatus de refugiado te hace también experimentar otro tipo de discriminación a la cual por lo menos yo no estaba acostumbrada antes. Digamos, sí estaba acostumbrada a la discriminación, a la lesbofobia y sabía cómo lidiar con ella, pero ahora he tenido que reaprender y es un poco, yo siempre dije que cuando yo dije públicamente que era una persona refugiada, que fue en diciembre del año pasado durante el Global Forum, Refugee Forum que tuvimos en Ginebra con UNHCR, fue la primera vez que yo hice un statement, una declaración pública siendo una refugiada. Es decir, que tenía casi un año de vivir en el closet siendo refugiada. Ujú. Entonces, el proceso de poder empoderarte como una persona refugiada para mí se parece mucho al proceso de empoderamiento que las personas LGBTIQ pasamos para salir del closet como personas LGBTI. También tenemos que salir del closet como personas refugiadas con todo lo que eso implica, el estigma, el señalamiento dentro de tu misma comunidad. Es decir, es una situación muy, muy compleja que vos tenés que saber cómo manejarlo, cómo enfrentarlo, pero que al mismo tiempo en algún pequeño rincón de una misma creo que encuentra ese empoderamiento para convertir eso, así como convertí hace mucho tiempo la homofobia, la lesbofobia, en algo que me movía a trabajar. También creo que en esta ocasión esa discriminación por ser una persona refugiada y los obstáculos que eso implica, ha trabajado en mí como gasolina, como algo que hace combustión en mí para que yo pueda avanzar, porque lo contrario a eso es la vivencia de muchas personas refugiadas. Bueno, este fin de semana hemos tenido una noticia devastadora con el suicidio de Sara, la activista egipcia. Eh, Cuando yo leí su carta de despedida fue tan personal porque funciona mucho como un espejo, ¿no? Ella también era activista, también era refugiada y el struggle, digamos, las problemáticas que se pasan muy en silencio a veces siendo una persona refugiada, pues te pueden llevar a eso. Yo he tenido la suerte que me ha llevado hacia el otro extremo, digamos, hacia eso, hacia que esa combustión que hace sea hacia adelante y hacia buscar cómo resolverlo y cómo no.
Em, También debo de ser muy honesta, como refugiada he tenido una inmensa privilegio de tener una red de apoyo bastante grande, inclusive aquí en Europa, justamente porque varios años atrás, desde hace 5 o 6 años atrás, mi activismo traspasó las fronteras del Salvador y empecé a trabajar a nivel internacional con la temática LGBTI. Lo que también me permite tener alguna suerte de red aquí que me puedo apoyar en ella o que me pueden guiar, y sé también que esa no es la realidad de muchas de las personas refugiadas, ¿verdad? Entonces, sin embargo, la travesía sigue siendo la misma. Tú me preguntas, Andrea, ¿las problemáticas para vos como una mujer lesbiana refugiada son las mismas? No podría decirte que son las mismas. Las mujeres lesbianas tenemos problemáticas particulares, ¿verdad? Pero digamos que en términos generales el camino sí sigue siendo el mismo. Es decir, salir de tu país nunca va a ser fácil. Es decir, mi vida literalmente cambió en 4 días. Yo un domingo estaba tranquilamente en mi casa y el jueves siguiente nunca más regresé. Eso evidentemente deja una huella, yo no quiero llamarle herida, pero sí una huella bien profunda en vos, porque bueno, tu país, tu tierra es eso, ¿verdad? Es donde creciste, donde has existido. Y estoy segura que todos los refugiados tienen esa misma huella en ellos y en ellas. Eh, las problemáticas que las mujeres enfrentamos, sí, son las mismas en muchos casos, pero eh, por ejemplo, la violencia basada en género que las mujeres lesbianas vivimos en un centro de detención, que para mí fue una experiencia personal. Yo vine y viví en un centro de detención con mi esposa. Digamos, el acoso sexual que nosotros como lesbianas vivíamos era un poco más grande que el que las mujeres cisgénero heterosexuales. Primero porque las mujeres cisgénero heterosexuales siempre estaban acompañadas de una figura masculina, lo que hacía que los demás hombres del centro les respetaran, no a ellas, porque el machismo no les permite llegar hasta ahí, pero sí respetar a ese otro hombre que estaba ahí enfrente. En cambio, nosotras, al ser dos mujeres, pues no teníamos, no encontraban a quien respetar. El acoso sexual fue bastante grave. Tuvimos situaciones que pudieron convertirse en violencia sexual, pero que parte de nuestra estrategia también fue pues cuidarnos mucho. Descubrimos mucho que el sistema en sí mismo, el proceso de la búsqueda de protección, no está preparada para tener una atención diferencial hacia mujeres lesbianas, porque cuando íbamos, por ejemplo, a hablar con las directoras o los directores de los centros donde estuvimos, no tenían una respuesta que darnos. Es decir, era tan novedoso que dos mujeres lesbianas empoderadas estuvieran diciendo, miren, esta es una situación de riesgo, necesitamos que se cumplan estas condiciones. Por ponerte un ejemplo, los baños eran comunes y públicos para hombres y mujeres, y te tenías que bañar ahí a la par de no sabes quién. Es decir, los riesgos son tantos, y el sistema, incluso en Europa y en algunos países europeos que tratan de tener un sistema muy amigable con las personas refugiadas, pienso que no están listas para atender ese tipo de atención diferencial que las mujeres necesitamos, pero que las mujeres lesbianas se necesitan aún más también por esa sexualización de lo lésbico que siempre ha existido. Vos que trabajas en comunicaciones, sabes que si pones en Google lesbianas, lo primero que te va a salir es pornografía, irrefutablemente. Entonces, eso es lo que nosotras somos para los ojos de las demás personas, ¿verdad? Es decir, la objetivización de nuestros cuerpos siempre pienso yo que es un grado más alto que el de una mujer cisgénero heterosexual, que no es que no tengan las mismas problemáticas en relación a que no sufren violencia basada en género, pero sí las mujeres lesbianas, las mujeres bisexuales, queer, sí nos enfrentamos a barreras que son diferentes y que te impactan mucho, ¿verdad? Justamente yo ayer platicaba con alguien, una mujer lesbiana que también está buscando protección internacional acá en Europa, y me comentaba que la han obligado a ir al psicólogo a ella y a su pareja, porque son muy problemáticas. Y lo problemático para el sistema es que una conozca sus derechos y que los exija. Entonces, sí, decir, y le pasa también a otros grupos de refugiados y refugiadas, ¿verdad? Es decir,
la condición de refugiado es una condición bien compleja porque a pesar de que conozcas tus derechos, no basta con conocerlos y reclamarlos, sino que dependes mucho de la voluntad del Estado que te está recibiendo para ver si aplica esos derechos en ti o no, aunque sean tuyos. Entonces, sí, los obstáculos que se enfrentan son siempre más complejos cuando le añadís esta capa de ser refugiado a una población que ya es tradicionalmente excluida como la LGBTIQ. Por supuesto que las implicaciones son muchísimo más complejas, ¿verdad? No, como dijiste, también en los medios de comunicaciones hay la tendencia a destacar siempre la parte trágica de la historia de las personas refugiadas y las dificultades que enfrentan. Pero en cambio, quería preguntarte, ¿cómo estás prosperando en tu nueva realidad? Bueno, yo quiero pensar que lo estoy haciendo, aunque hay días que pienso que no, pero sí soy una persona que trata de ser optimista, al menos en ese punto. Y como te digo, creo que esta nueva capa de estigma y descubrir también, Daniel, tengo que ser muy honesta, a pesar de que yo desde mi ejercicio del activismo en el pasado en El Salvador acompañé muchos casos de personas asiladas, sobre todo en Estados Unidos, enviando cartas de apoyo, dando asesorías jurídicas, etcétera. Nunca había estado del otro lado, nunca había sido la persona que necesitaba ese apoyo. Y ahora lo soy. Y también me ha abierto los ojos a otro montón de colección de derechos que son violados por ser una persona refugiada, ¿verdad? Es decir, ahora que lo he experimentado en carne propia, creo que se ha convertido justamente en eso, ¿no? En la gasolina que me impulsa a seguir defendiendo y encontrando la razón de la existencia en poder defender derechos. Entonces, mi manera de prosperar ha sido buscar espacios donde yo puedo organizarme personalmente para seguir haciendo lo que más me apasiona en este planeta, que es tratar de defender los derechos no solamente míos, pero los de las demás personas, ¿no? Entonces, seguir fiel a esa existencia mía de ser una persona defensora de derechos humanos, creo que es mi manera de prosperar y como te digo, he tenido la suerte de encontrar espacios en los que se me ha permitido colaborar. Hace no mucho tiempo, Ilga Mundo justamente me dio la oportunidad de ser una interna en el programa que Ksenia dirige, y eso me permitió seguir conectada conmigo misma como activista y como defensora, me permitió seguir aprendiendo, pero además me permitió seguir ampliando mi red de apoyo profesional, digámoslo de alguna manera, pero también esa red de apoyo de colegas. Eh, y seguir pues mentalizada en eso, es decir, el internship que Ilka me permitió vivir, para mí fue como esa tabla donde Rose se salvó en el Titanic, es decir, me mantuvo a flote lo necesario para poder seguir caminando. Y bueno, fue una gran experiencia, conocí cosas que no sabía, seguí aprendiendo. Y también me siguió permitiendo, bueno, repensarme y repensar estos nuevos retos que te presenta el ser una persona refugiada. En diciembre del año pasado también tuve la oportunidad de asistir al Foro Global de Refugiados, que fue bastante histórico y que se realizó en diciembre. Yo estaba trabajando en ese momento como parte del grupo de auditoría de género para UNHCR y conocí personas maravillosas, mujeres refugiadas impresionantes. Como te digo, también es distinto ahora mi postura porque yo pertenezco a esa parte de la población también ahora como refugiada. Entonces, ese momento fue como un despertar también para mí de, bueno, hay algo más allá de los derechos humanos LGBTI y es la combinación de derechos humanos LGBTI con las personas y las mujeres refugiadas, sobre todo. Y en ese momento, pues, tuve la oportunidad de ser uno de las y los refugiados que cerramos el evento y me tocó dar unas palabras. Entonces, bueno, aprovechamos ese momento como buena estratega de incidencia. Dije, este es el momento para presentar la plataforma que queremos crear con un grupo de mujeres refugiadas, que son mujeres que viven en Europa, desde Europa hasta Australia, en América Latina, y presentamos la red de mujeres lideresas refugiadas, que su acrónimo es GIRL en inglés,
y desde la cual estamos tratando de empezar. Digamos que es bastante complejo, hay llamadas que son a las 11 de la noche para nosotras porque en Australia ya es de mañana y así, pero hemos tenido mucho apoyo sobre todo de Canadá, de algunas organizaciones canadienses como CARE, como el World Refugee Council, nos ha permitido empezar a organizar algunas conferencias. Entonces, desde ahí mi activismo sigue, ¿verdad? Trabajando por las mujeres, y para mí era importante entrar a ese espacio porque digamos, en el espectro de la discusión de las mujeres refugiadas, muchas veces se centra en la discusión en mujeres cisgénero, heterosexuales, con problemáticas reales para esa población, pero se excluyen las problemáticas de mujeres lesbianas, bisexuales, queers y trans, sobre todo, que son muy complejas, ¿verdad? Es decir, la complejidad de ser una persona trans refugiada tiene sus particularidades. Entonces, el poder ser una de las cofundadoras de esa red me permite llevar esa visión de diversidad desde el punto de vista LGBTQ a ese espacio nuevo. Y también he tenido la inmensa oportunidad de poder colaborar como parte del grupo de trabajo del ELC, ahora es una red, es la red Eurocentral y de Asia Central, que trabaja con mujeres lesbianas, asterisco. Y desde donde se me ha también abierto las puertas para empezar a reflexionar de manera conjunta con esas grandes, maravillosas mujeres que lo componen, el tema de las mujeres refugiadas, ¿verdad? Es decir, el ELC nace a partir de una conferencia de ILGA Europa, y justamente estaba conformada por mujeres europeas viviendo en Europa, digamos, con un nivel de educación muchísimo más alto que lo que usualmente encontramos en mujeres lesbianas del sur, digamos, del sur global. Y me permitieron empezar yo siempre digo, a retarlas un poco desde sus privilegios, porque solo hablamos en este idioma. Eh, porque no hablamos de mujeres refugiadas. También habemos mujeres refugiadas que no somos europeas, pero que ahora vivimos en Europa y necesitamos un espacio para hacer incidencia, porque el ELC no se convierte en ese espacio. Y afortunadamente el ELC admitió el reto, y ahora, bueno, tenemos ya organizado varios eventos en tratar de acercar a la comunidad latina con la comunidad europea de mujeres lesbianas. Vamos a tener eventos sobre el tema de refugios también. Entonces, estas dos plataformas son las que ahora de alguna manera le siguen dando sentido a la capacidad que yo encuentro en mí misma para desde ese empoderamiento y resiliencia sanar mi proceso de refugio y seguir trabajando y seguir haciendo lo que más me gusta hacer, que es trabajar en esto. Uh-huh. Bueno, suerte para todo. No sé si se dice Gracias. así o no. Sí, sí. Y bueno, tú hablaste de ELC, y la organización ha hecho un trabajo fantástico en línea en estos días, Sí. por el lockdown, el cierre y todo, para unir la comunidad. Y también, bueno, dada el periodo, es imposible no mencionar el COVID. Y quería preguntarte cómo el COVID ha impactado a la comunidad de refugiados y especialmente los refugiados LGBTI. Bueno, definitivamente el acceso al agua en los campos de refugiados es una de las grandes cosas que está permitiendo que el COVID avance Ujú. en la comunidad refugiada en general. Sabemos que lo primero que la OMS nos dijo es lávense las manos con agua y con jabón. Pero ¿cómo te lavas las manos en un centro de refugiados, en un campo de refugiados donde no hay acceso al agua? El acceso al agua como un derecho humano fundamental ahora más que nunca se ve en la línea, porque descubrimos que el agua no puede ser el privilegio de unos pocos o de unas pocas, ¿verdad? Y en esa misma línea, pues las personas LGBTI en los centros también se van enfrentando al COVID desde la precariedad, desde no recibir atención diferenciada. Como te decía, la realidad de mujeres trans, por ejemplo, que tienen que abandonar procesos de hormonización o que no tienen acceso a ellos o que tienen medicamentos por alguna otra enfermedad, que están expuestas al COVID. Sabemos que el COVID también es mucho más complejo en personas que ya tienen enfermedades crónicas como el VIH, por ejemplo,
puede resultar en algo mortal. Entonces, cuando unimos todas esas particularidades de nuestra población LGBTI, el COVID se convierte también en un factor bastante complejo a manejar para nuestra comunidad, porque trae aunado a él mismo el COVID, no solo la enfermedad, que si bien la puedes sobrevivir o no, dependiendo de tu sistema inmunológico, también ha traído aparejado un enorme impacto económico, ¿verdad? Es decir, los refugiados y las refugiadas, una de nuestras principales problemáticas también es el acceso al empleo, a tener una vivienda digna. Y con el COVID es todavía más complejo porque vamos a estar en países donde tienen que reactivar la economía, invertir nuevo capital para poder hacer que la crisis sea menor y que eso implicará entonces que las y los refugiados sigamos bajando en la escalera de prioridades y nos enfrentemos a obstáculos todavía más complejos. En términos de mujeres lesbianas con acceso a derechos o no en los centros de detención, por ejemplo, en los campos o en nuestras comunidades de acogida, ciudades y países de acogida, también el COVID se convierte en una cosa de alto riesgo porque no en todos los países europeos, por ejemplo, los y las refugiados tienen pleno acceso a la seguridad social o a la salud, ¿verdad? Entonces, evidentemente que el COVID va a afectar directamente a la población LGBTI en la precarización ya, que ya es recurrente, pero la precarización de nuestra población en relación a la pobreza creo que se va a ver aumentada, el acceso a la salud diferenciada para personas con enfermedades crónicas de nuestra población, sobre todo para población LGBTI viviendo con VIH, es una problemática bastante profunda. Y para nosotros las mujeres lesbianas, queer y bisexuales, una cosa que hemos descubierto es que también formamos parte, como muchas personas de la comunidad, pero como las cuidadoras y las cuidadoras de salud y la primera línea, que ahora es una frase bien famosa en el COVID, básicamente las mujeres enfermeras, las mujeres doctoras. Por supuesto que dentro de ese grupo de mujeres habemos mujeres lesbianas, bisexuales y queers que hemos estado en primera línea defendiendo y tratando de luchar en contra del virus y que en muchas de las ocasiones no se les ha reconocido el tema de tener familia, de que su familia ha estado expuesta, que sus hijos, hijas o hijas puedan estar expuestas al virus por el trabajo que han estado desempeñando. En algunos países incluso se ha llamado a personas refugiadas que tengan algún estudio de medicina a que formen parte de la primera línea, cuando en el pasado, antes de la crisis del coronavirus, para que tú puedas ejercer tu profesión con un diploma fuera de la Unión Europea, hay que gastar una cantidad ingente de dinero para empezar, para validar tus estudios, si es que te los validan. Pero ahora en la emergencia, los países de acogida se han dado cuenta del desperdicio que han tenido todo este tiempo, porque evidentemente hay refugiadas y refugiados que son doctores, que son enfermeras y que tenían el conocimiento suficiente para formar parte de la primera línea. ¿Qué va a pasar con esos trabajadores que arriesgaron su vida durante los últimos 3, 4, 5 meses y que ahora van a regresar a ese estatus de, no, ahora ya su título ya no es válido, entonces ahora usted ya no es un doctor o ya no es una enfermera? Y dentro de esa primera línea hay una gran cantidad de mujeres lesbianas, bisexuales y queer que han formado parte de ella y que van a regresar entonces siempre a la precariedad, a no tener trabajo y a todo lo que eso implica. Bueno, mi última pregunta es, bueno, ¿cuáles son los conceptos erróneos más comunes en torno a los refugiados LGBTI? Eh, y cómo podemos trabajar juntos, toda la comunidad, para desmantelarlos? Yo pienso que una de las cosas que yo he vivido principalmente y que ahora me he dado cuenta es que la gente romantiza mucho el ser refugiado, es decir, LGBTI sobre todo, nuestra propia comunidad, y creo que ahí es donde tenemos que empezar a trabajar con nosotras mismas, nuestra propia comunidad, nos ve a nosotros los refugiados y los refugiados y refugiadas como personas que quisimos irnos a la comunidad, como que nos dimos por vencidas en nuestros países y dijimos, no, yo ya me voy a ir a vivir a Europa y voy a vivir una vida de ricas y famosas. Y esa no es la realidad. Las refugiadas y les refugiadas no salimos de nuestro país para hacernos millonarios o para disfrutar una vida de lujos y de viajes. Salimos de nuestro país porque nuestra vida estaba en riesgo,
porque la vida de nuestra familia estaba en riesgo. Entonces, el quitar el estigma de que una persona LGBTI refugiada lo hace por comodidad o lo hace por cobardía o por huir de un contexto complejo, creo que es lo primero que tenemos que desmantelar. Las personas refugiadas LGBTI seguimos resistiendo desde donde estamos en la capacidad que cada uno de nosotros tenemos, porque el estatus de refugiado responde a cada persona, es decir, más bien afecta a cada persona de una manera distinta. A mí me hace querer avanzar y me hace querer organizarme, pero a muchas personas las hace estar inmóviles, no saber qué hacer, no saber para dónde moverse. Entonces, quitar el estigma de que nosotros los refugiados y refugiadas somos personas cómodas que están esperando que un Estado les resuelva o que solamente somos un vaso vacío esperando a que nos llenen de una casa donde vivir, de recibir una pensión para existir, que nos den el trabajo que nosotros querramos. Eso no es la realidad. La realidad de las personas refugiadas LGBTIQ es una realidad de soledad, de aislamiento. No conoces absolutamente a nadie cuando llegas. Y si tenés uno o dos amigos, pues esos uno o dos amigos pronto se cansarán de seguir atendiéndote o ayudándote. Es decir, no pueden pasar permanentemente con eso. Entonces, el que nuestra propia comunidad reconozca que nosotras, las personas LGBTI refugiadas, seguimos siendo activistas y defensoras de derechos aún que no estemos en nuestro país de origen, y quizás algunos de nosotros lo hacemos aún con más pasión por esta nueva experiencia que hemos vivido. Creo que es lo principal, poder desmantelar eso. Y nuestros aliadas y nuestras personas fuera de la comunidad, las personas que nos dan apoyo, creo que lo primero que tenemos que hacer y pensar es que nosotras mismas nos podemos convertir en una persona refugiada por alguna circunstancia y que es necesario que todas las personas que viven en un territorio tengan acceso a los mismos derechos, independientemente de su origen, ¿verdad? Creo que eso es fundamental, que los defensores y defensoras de derechos humanos nacionales o de origen de un país donde hay muchos refugiados, como es el caso de Europa, donde justamente ayer el director de UNHCR decía que en 2019 hubieron 40 millones más de refugiados en Europa que el año anterior. Sigue siendo un reto el tema de la integración, ¿verdad? De no solo aceptarnos como personas LGBTI en países donde las leyes, digamos, podrán ser más amigables que los países de la parte sur del globo terráqueo, pero también integrarnos en sus comunidades como personas que podemos contribuir, ¿verdad? Bueno, los estigmas más usuales vienen a robarnos el trabajo, o vienen a que se les mantenga y a explotar nuestros servicios de solidaridad social sin aportar nada. Esa no es la realidad. La mayoría de refugiados queremos trabajar, queremos pagar impuestos, queremos devolver lo que los países que nos han recibido nos han dado para apoyar nuestro inicio en un nuevo lugar. Y creo que eso es importante decirlo. Somos agentes de construcción, somos personas que estamos dispuestas a construir una sociedad que valga la pena vivir porque nosotras también vivimos en ella, ¿verdad? Y no es cierto que seamos entonces aquellas personas que traemos nuestros problemas para que sean resueltos acá, sino que somos personas que estamos dispuestas a construir, a aportar y a transformar y a hacer más diversa una sociedad que necesita ser siempre diversa para poder enriquecerse. Eso. Bueno, Andrea, gracias. De verdad, gracias por por esta entrevista, por levantar tu voz y, bueno, por compartir tu experiencia también. De verdad, gracias.